Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que han dispuesto su corazón el día de hoy para escuchar esta reflexión, les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros. Qué gusto, hermanos, el poder dirigirme en esta mañana a cada uno de ustedes y saber que Dios ha sido fiel porque nos ha permitido el poder estudiar su palabra. Y más, hermanos, porque hemos de estudiar el lema mensual titulado El Evangelio a la manera de Jesús. Y obviamente estudiando a partir de este Evangelio que es el Evangelio de Juan. En esta segunda semana, hermanos, hemos de tocar temas importantes y lo primero en este día, hermanos, es acerca de la primera revelación, que es el poder creador. Este poder creador, hermanos, tiene que ver con la presentación de la identidad de nuestro Señor. Para eso, hermanos, yo quisiera que tomaran en cuenta esta introducción, y es acerca de lo que hoy en día, hermanos, vivimos muchas situaciones, la cual va separando cada vez más el cuerpo de Cristo. Y estas situaciones, hermanos, es porque hemos permitido muchos motivos que imperan dentro de este cuerpo de Cristo. Escuche bien, el cuerpo de Cristo, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando del cuerpo de Cristo, de aquellos que hemos creído en el Señor. Hay una situación o diferentes motivos, hermanos, que imperan la separación de este cuerpo, y es, hermanos, nuestra carnalidad, nuestros rituales, aquellos trasfondos tradicionalistas y pietistas que en vez de que el amor de Dios sea hacia la humanidad, hoy hemos permitido y nos hemos vuelto más soberbios, más materialistas, más muchedumbre, más multitud que cristianos, es decir, aquellos que realmente creen en Cristo y hacen la voluntad de nuestro Dios. En una frase, hermanos, hemos dejado de creer en el Cristo vivo, en el Cristo crucificado, en el Cristo que ha resucitado y que vive en medio de nosotros. A veces nos sentimos más modernos y más actuales y vanguardistas, pero la triste realidad es que sin Cristo, todo esto, hermanos, no es algo nuevo, es algo que también vivía la religión judaica, al tener más presentes sus rituales, sus reglas, y acerca también de su perspectiva, que entre comillas podría decir el amor de Dios. Y bueno, hermanos, antes de la reflexión bíblica quiero comenzar diciendo que este evangelio, hermanos, tiene un valor, hablo del evangelio de Juan, tiene un valor, hermanos, de mucha importancia, pues en su género literario, además de ser evangelio, está lleno, hermanos, revestido de un gran significado teológico trascendental. Porque el autor, hermanos, quiere dar a conocer la divinidad de Cristo, como también demostrar su historicidad y el valor, su valor bíblico. Por eso, hermanos, desde el capítulo 1, el evangelista quiere dejar claro cuál es la esencia de Jesús. Y es que Jesús, hermanos, es divino. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús es Dios mismo, que tiene el mismo carácter y también la misma esencia de Dios, el Dios Padre, para todos aquellos que no creían en Él, como es el judaísmo. El evangelista Juan quiere encargarse, hermanos, de mostrar y argumentar, hermanos, quién es realmente Jesús. Ahora, hermanos, en este capítulo, hermanos, podemos debemos tomar en cuenta algunos aspectos de algunos eruditos que comentan acerca
de esta carta, de este evangelio, hermanos, y que quiero nada más comentar uno de los aspectos de algunos eruditos, es que lo dividen en dos secciones todo el evangelio. La primera sección, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, lo conocen como las señales o milagros de Cristo. Y esto va dirigido a los judíos a fin de presentar su identidad, que ellos habían rechazado. ¿Recuerdan Juan 1:12? Y que en Juan 1:14, hermanos, se abre la oportunidad de aquellos, los que creen, tienen la oportunidad, hermanos, de ver la gloria de Dios. La segunda sección, hermanos, es la sección del capítulo 13 hasta el 21, donde habla acerca del acto de la gloria de Dios, para poder describir mejor esto, hermanos, es acerca de su partida hacia la cruz, es decir, el propósito por el cual su presencia estuvo en esta tierra, ¿sí? A partir de esto, hermanos, podemos acercarnos entonces al texto bíblico. Pues veremos, hermanos, el día de hoy la primer señal. Esa señal, hermanos, de Cristo para el judaísmo o aquellos que negaban la divinidad de Cristo. Por esta razón, hermanos, este pasaje quiere argumentar este hecho, ya que no debemos perder de vista la intención del autor, o también, hermanos, caer en meras intenciones, en vez de realizar las interpretaciones correctas del mesianismo de Cristo a través de estas señales. Señales que más bien son signos. En pocas palabras, estos eventos, hermanos, que se mostrarán, tienen un gran significado. Esa es la descripción del signo. Asimismo, hermanos, el no asimilarlo, podemos errar en conocer su valor real. Ahora fíjense, hermanos, cómo desde este capítulo 2, hermanos, nos muestra que esta festividad o esta institución judaica muestra el valor interpretativo, hermanos, de este signo, mostrando algunos símbolos como vehículos acerca de quién es Jesús. Para esto, hermanos, tenemos que echar un vistazo a lo que es, hermanos, la lectura bíblica, que es el capítulo 2, hermanos, desde el versículo 1 de Juan hasta el versículo 11. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia, si gusta leer conmigo, y poder, hermanos, dar lectura para así saber, hermanos, de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Así que si tiene abierta su Biblia, hermanos, vamos a dar lectura a Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Y dice de la siguiente manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La historia, hermanos,
O fíjese cómo este capítulo 2 nos muestra que esta festividad o institución judaica muestra el valor interpretativo de este signo, de esta señal, con algunos símbolos que son vehículos acerca de quién es Jesús. La historia de la boda de Canaán. Es muy fácil utilizar mal la historia de Caná para subrayar aspectos erróneos. Por ejemplo, el propósito de este relato no es mostrar que Jesús santifica un matrimonio en particular o la institución en sí del matrimonio. He visto algunos manuales sobre el matrimonio que utilizan a menudo el relato de Caná para dar un destello sentimental de lo que significa que Jesús asistiera a una boda. Esto, hermanos, puede ser equivocado y erróneo, porque entre los evangélicos surge a veces la preocupación de que este relato pueda utilizarse para fomentar también el consumo de bebidas alcohólicas o el vino. Una cosa está clara, en esta historia enseñada por Jesús y el anfitrión de la boda, los camareros de la fiesta no sirvieron zumo de uva, sino vino de verdad y en abundancia. En el mundo grecorromano, el vino era la bebida normal en las comidas. Normalmente era tan fuerte que se diluía con agua para mejorar su sabor. Jesús, hermanos, no se abstuvo del vino o de participar en fiestas como esta. No era una persona antisocial. Cuando se le preguntó por qué él y sus discípulos no ayunaban, su respuesta fue que su presencia debería inspirar celebración, no ascetismo, o de otra manera, hermanos, mostrar una falsa piedad. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Además, hermanos, sus críticos más severos señalaron su hábito de asistir a fiestas diciendo, como Mateo 11, 19, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, esto no significa que Jesús fuera un ebrio o un borracho o que bebiera en demasía. Es posible, hermanos, que en nuestros días haya buenas razones para practicar la abstinencia de bebidas alcohólicas. Pero después de este pasaje, hermanos, podemos dar cuenta que Jesús, hermanos, no está tocando este punto. Lo que Él está asistiendo, hermanos, es que Juan, o lo que quiere Juan, es desea, hermanos, que tanto sus lectores como los lectores de hoy, hermanos, veamos el acto de Jesús, el milagro de Jesús en la histórica aldea de Caná, y que sus implicaciones de su llegada al escenario es un escenario teológico dentro del judaísmo. Desde un punto histórico, Juan está haciendo una firme declaración que el judaísmo ha de ver y escuchar, que el Mesías ha llegado y que el banquete mesiánico, descrito como una fiesta de boda, ha comenzado. Fíjense, hermanos, cómo el autor, en medio de este relato, de esta fiesta, de esta boda, hermanos, va más allá, hermanos, de lo literal. Esto, hermanos, es un mensaje simbólico, un mensaje teológico, hermanos, donde el Mesías ha llegado, donde el banquete mesiánico, hermanos, por medio de una boda, ha comenzado. Y esto es apropiado que Jesús, hermanos, entonces, como dice el verso 11, revele su gloria primero aquí en la boda. En la literatura del judaísmo, el banquete de boda era una imagen cargada de significado. Por eso Juan, hermanos, nos da numerosas claves que indican que este relato
debe entenderse simbólicamente. Primero, hermanos, la escena nupcial, el enorme volumen de vino y la referencia a las tinajas de piedra sugieren en su conjunto, hermanos, un segundo nivel de significado. No es simplemente que el Mesías se haya presentado al judaísmo irrumpiendo sus festividades, sino que Él ha venido a cumplir y a poner, de alguna manera, patas arriba, lo que allí se encuentra, hermanos, que es el reino de Dios. Hemos de tener en cuenta los temas de Juan, hermanos, de la sustitución y la abundancia mesiánica. Aquí las tinajas de purificación del judaísmo están ahora siendo llenas de cosas nuevas. O lo que es más importante, se ha agotado ya el vino que se servía y el nuevo que trae Jesús lo ha sustituido. La frase, tú has guardado el mejor vino hasta ahora, se convierte pues en una afirmación teológica sobre Jesús y los méritos relativos del ambiente religioso al que ha venido a dar cumplimiento. En otras palabras, queridos hermanos, este relato muestra, hermanos, que Jesús ha traído una nueva era. Y esa nueva era, hermanos, es una era de apertura, donde toda aquella gente, hermanos, que crea en Él, que vea su gloria, que esté dispuesta a recibirlo en su vida, en su corazón, en su familia, estará llena de vida. Y esa vida, hermanos, como dice Juan 10:10, será una vida de abundancia. Por último, hermanos, acerca de la reflexión de esta fiesta, hermanos, Juan establece una importante conexión entre la señal, el milagro de convertir el agua en vino y la fe. La primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Para qué razón, hermanos? Para revelar su gloria y para que sus discípulos crean en Él. Esto lo muestra en el versículo 11 de nuestra lectura. Todo esto, hermanos, fomenta una serie de preguntas sobre la fe y los milagros. Como antes he dicho, de manera deliberada, Juan no llama milagros a estos acontecimientos, prefiere el término señal. Ahí en Juan capítulo 2, versículo 23, podemos ver, hermanos, dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. También lo podemos ver en el capítulo 4, 54, 6:2, en el 6:14 y 6:26, en el capítulo 7, verso 31, 9:16 y 10:41. Juan, hermanos, en vez de colocar milagros, lo pone como señales. Esto se debe a que para Juan, hermanos, el acto de poder como tal es menos importante que lo que éste dice sobre Jesús. Porque Jesús, hermanos, no era el único que tenía la capacidad de obrar milagros. Los propios profetas de Israel, como Elías, llevaron a cabo obras portentosas. De hecho, en el tiempo de Jesús hubo místicos, obradores de milagros, que reivindicaron cosas parecidas. Pero Juan quiere mirarnos, o quiere hacernos que miremos más allá de un acontecimiento y que veamos esta señal, este signo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio, ya que la narración no nos lleva simplemente a divulgar el poder de Jesús, demostrando de algún modo que dado que tiene este poder, ha de ser quien afirma ser, sino que nos invita más bien a hacernos penetrantes preguntas sobre la persona de Jesús. Y cuando vemos destellos de su gloria, entonces descubriremos la fe.
¿Se da cuenta, hermanos? Se da cuenta que Jesús, hermanos, no quiere solamente que seamos espectadores de su poder. No solamente quiere que nosotros veamos y creamos o seamos persuadidos por el poder, un poder, hermanos, que puede llegar fácilmente a alguien a ser y de alguna manera desviarnos del propósito de nuestro Dios, que es la fe. Por eso, hermanos, cuando miro este pasaje y llevo su significado a mi experiencia personal, puedo distinguir una serie de 3 ideas que dan vida al significado del relato. Primero, hermanos, la relevancia de Jesús dentro del plan salvífico de Dios. Recuerden, hermanos, el que retiraran las tinajas de piedra significa que entraba una nueva era, la era del mesianismo, la era de Jesús, la era de Dios en nuestras vidas. Número 2, la importancia de Jesús para la renovación religiosa. A veces, hermanos, no basta con cantar, no basta con decir que Jesús es Dios. No basta, hermanos, con querer impactar a la gente. No basta, hermanos. Porque mucha gente, como aquella que estuvo frente a la cruz, dijo, oh, un profeta más, y se retiró. No, hermanos. Esta señal tiene la importancia de renovar nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios y sobre todo, hermanos, invitar a Dios en nuestra vida. Y tercero, hermanos, la relación entre señales y gloria hacen que la vida dé fe en el creyente. Cuando nosotros, hermanos, nos abrimos a la experiencia y conocer el significado, hermanos, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces sí, la fe, hermanos, produce un poder transformador en la vida del creyente. Fíjese bien, hermanos, cómo Jesús estaba señalando las carencias de una institución, de un templo, al mismo momento denunciando la errónea trayectoria y su caos con ello acerca de la religiosidad de los judaizantes. También indica, hermanos, la verdadera actividad de Dios, que en primera, hermanos, que Él es el verdadero, es el propio Jesucristo, es el propio Dios, hermanos, que descendió de su gloria y se despojó de ella, hermanos, para poder mostrar su amor hacia nosotros. Por lo tanto, hermanos, al sustituir las tinajas, estaba sustituyendo toda esa religiosidad en su persona, para que asimismo, hermanos, pudiese dar el milagroso renacimiento de una vida en el Espíritu, y este Espíritu, hermanos, que trascendería en nuestra vida cotidiana. Ahora, hermanos, una boda en Caná nos muestra desde el comienzo de su historia. En la Iglesia oriental hablamos de la mayoría de las denominaciones, señalan el día 6 de enero como una festividad de la Epifanía. Este día se recuerdan varios acontecimientos: el nacimiento de Jesús, la vista de los magos, el bautismo de Jesús, pero dentro de ello, hermanos, el milagro de Caná. Este significativo evento de Caná, que forma parte de esta lista, en cierto sentido, los padres de la Iglesia al inicio estaban expresando la idea de lo que sucedió en Caná y de algún modo analógico lo que tuvo lugar en Belén y en el Jordán. Sin embargo, hermanos, la gloria de Cristo
su verdadera identidad, fue manifestada para que la humanidad pudiera verla. Esto es exactamente lo que sucedió en las bodas de Caná. Jesús no fue sino un invitado más en una boda hasta que se le permitió que actuara. En lo que hizo en aquella ocasión, sus discípulos vieron algo que no habían visto antes. Y hay un aspecto práctico de este relato, de esta historia, que podemos pasar fácilmente por alto por nuestro deseo de extraer alguna verdad espiritual de este pasaje. Jesús asistió a la boda de unos amigos y resolvió un problema práctico. Se les había acabado el vino y ello podía tener desagradables repercusiones sociales a menos que se encontrara un remedio. Hoy nos es fácil espiritualizar la obra de Cristo y concluir que Él se dedica solo a salvar almas y a renovar vidas. Pero ¿está realmente Cristo interesado en los acontecimientos comunes de la vida? ¿Está de verdad interesado Jesús en los sencillos dilemas de la vida diaria? Esta boda de Caná nos dice que sí, porque podemos invitar a Cristo a tomar parte en lo que parecen aprietos bochornosamente intrascendentes, o dilemas que en apariencia son cotidianamente prácticos, y pedirle que nos ayude. Hoy mucha gente se aleja porque piensa en ese tipo de situaciones. ¿Será acaso que Dios podrá escuchar lo más sencillo? Esta historia nos transmite también un importante mensaje teológico al que he de acercarme en dos niveles. Primero, hermanos, es que Juan nos está diciendo algo sobre el judaísmo y la historia. Juan, por medio de esta boda en Caná, muestra la llegada del Mesías. La llegada del Mesías significa que algo sin precedente se está produciendo en el mundo, es decir, el reino de gracia. El despliegue público de la gloria que Jesús hace aquí es un acontecimiento decisivo al que no puede compararse con ninguno. No existe nada igual en el judaísmo, por cuanto aquí la gloria de Dios se ha hecho de repente visible en forma humana. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Esta boda, hermanos, a pesar de una reunión simple, social, donde Jesús está con sus amigos, está en una boda, tiene un significado más profundo, porque muestra, hermanos, la llegada del Mesías. Juan, hermanos, tiene en mente el Shekinah. ¿Qué era Shekinah? En Éxodo capítulo 24, 16, hermanos, era la gloria que residía en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Lo podemos ver en Primera de Reyes 8:11. Ahora, hermanos, la radiante presencia divina reside en Cristo Jesús. Recordemos Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. También hay otros pasajes como Juan 8:54, 11:4 y 17:5. Jesús o Jesucristo es un hombre, y sin embargo, ningún hombre puede ser portador de esta gloria. Por tanto, Jesucristo es también divino, es el Hijo de Dios, que se ha unido con la humanidad en una unión perfecta. El segundo mensaje teológico, hermanos, es que si Dios está en esta verdad obrando en el mundo de un modo que no tiene precedente en la historia humana, su aparición en nosotros altera
en última instancia, el valor de todas las expresiones rituales religiosas. Este es un mensaje que Juan va a transmitir en muchos de sus relatos sobre Jesús. Aquí se trata de los rituales judíos de la purificación. Las 6 tinajas de piedra están siendo llenas de nuevos contenidos, produciendo una abundancia de vino. Este vino rememora el gran número de palabras proféticas sobre el día del Señor, cuando la venida y bendiciones de Dios se ven especialmente en una abundancia de vino en la tierra. Lo podemos ver en Oseas 2:22, Amós 9:13 al 14. Estos serán recipientes para la purificación. No pueden servir solamente para un uso antiguo, sino que ahora el Mesías los ha tocado, los ha hecho obsoletos para la purificación. Ciertos instrumentos religiosos que habían sido atesorados en las tradiciones de muchas generaciones, ahora deben ser sometidos a una seria renovación. Esta es la idea, hermanos, que debe introducirse en nuestro mundo de hoy. Hemos creado un mundo de tinajas religiosas, tradicionales, como las que describen Caná, de piedra, de dureza, de incredulidad, de tristeza, de angustia, de falsa esperanza. Hemos creado rituales y costumbres que tienen muchos hábitos religiosos, pero que podrán tener poco que ver con los deseos de Dios. Es cierto, hermanos, que debemos estar dispuestos a autorizar a que Jesús entre en nuestro mundo, en mi mundo, y realice una drástica crítica de esas cosas que tanto valoro y defiendo. La boda de Caná dice: Dios ha llegado, y Cristo desea una inmediatez, una intimidad con nosotros, que no ha de ser no debe ser barrera por formas rituales que ya no son un vehículo para la vida. Puede que esto sea lo que queremos decir a través de una tradición, cuando hablamos de una iglesia que está siempre en proceso de cambio. Esta renovación ha de unirse a un espíritu siempre vigilante que busca aquellas formas religiosas que son útiles para comunicarnos con Dios. Hemos de observar y analizar con valentía nuestra tradición cristiana, de la cual procedemos, la iglesia a la que asisto, mis propios hábitos espirituales personales. Hermanos, Jesús fue portador de una renovación a Caná y al judaísmo que cambiaría para siempre todas sus prácticas, y sin duda desea que hagamos lo mismo con nosotros. Esto fue el primer milagro realizado por Jesús, que ha demostrado su verdadero propósito al venir a la tierra: revelar el poder creador de Dios, porque Él tiene el poder de crear y producir lo que se necesite para satisfacer las necesidades del hombre. Fíjese bien, hermanos, quiero repetir este primer señal, su significado realizado por Jesús. Demuestra el verdadero propósito al venir en la tierra: revelar el poder creador de Dios. Es decir, Él tiene el poder de crear y producir lo que necesitamos para satisfacer las necesidades del hombre. Amados hermanos, más que ser entes sociables y tener miedo a vivir en la soledad, somos llamados a invitar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, arrancando las tinajas viejas u odres para ser llenos nuestros odres de vida nueva y abundante mediante la presencia de Dios, que Jesús trae al creer en Él, y así entregarnos en una relación íntima y de experiencia personal, cotidiana, en nuestro día a día y cada momento de ella. Solo así entonces
experimentaremos su obra en nosotros y en los que estamos dispuestos a que Él viva alrededor nuestro, como también mostrar lo que hay alrededor nuestro, profesando que Jesús es Dios y que está en nuestra historia más presente que nunca. Amados, deseo que así como las bodas de Canaán, usted ha sido invitado para que el Señor obre en su vida y para que así se manifieste en una nueva era, en una nueva historia, donde usted caminará junto a Él a partir de hoy. La decisión es suya, es nuestra. Invitaremos a Jesús en nuestras bodas de Canaán, en nuestra historia, en nuestra religiosidad, para que Él haga el cambio, porque déjeme decirle que sólo así podemos revelar el poder creador de Dios, el poder que crea y produce lo que necesitamos para así satisfacer nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.